Comienzo este frente a frente con una importante noticia. Llega Deportes TVC, el nuevo canal de cable que acompañará la pasión de los aficionados hondureños. Una gran noticia llega para todos los aficionados del fútbol en Honduras. El primer fin de semana de agosto inicia operaciones el nuevo canal Deportes TVC, exclusivo para operadores de cable y con el 100% de información deportiva de alta calidad. El canal Deportes TVC ofrecerá 24 horas diarias de contenido entre programas, transmisiones de fútbol y otras disciplinas que despierten la pasión del pueblo hondureño. Como parte de su parrilla de contenidos, se transmitirán los partidos de 9 de los 10 equipos de la Liga Nacional de Primera División, además del noticiero meridiano de Deportes TVC y muchos otros programas especializados de interés para los aficionados al deporte. La llegada del canal Deportes TVC le permite al fútbol hondureño emprender una modernización que actualmente ocurre en la mayor parte del mundo, donde estas transmisiones se convirtieron en un servicio de televisión de cable o plataforma de streaming. Incluso en nuestro país, ya más de la mitad de los encuentros de Primera División se veían en un solo operador de cable. Así que la llegada del canal Deportes TVC ampliará el acceso a nuestro campeonato. La Corporación Televicentro explicó que este proyecto es el resultado de un largo proceso de planificación y ejecución, cuyos objetivos son entrar en los hogares hondureños con la más atractiva programación, la mayor calidad y también contribuir al crecimiento del balompié hondureño. El novedoso modelo de derechos de televisión traerá nuevos recursos que desencadenarán una gran transformación del fútbol hondureño. Mejores ingresos para los equipos, mayor inversión en infraestructura, estadios más cómodos y seguros, organización en el horario de los partidos en cada jornada, más recursos para ligas menores, más capacitación de entrenadores, impulso del fútbol femenino. El proyecto fue informado con anterioridad a los 9 clubes de Primera División, a la Liga Nacional y a la Federación Hondureña de Fútbol. Todos manifestaron su respaldo a esta iniciativa por los beneficios que representará para los aficionados y para el balompié en general, especialmente para nuestra selección nacional en su próxima eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 y al que aspiramos llegar como protagonistas. Al momento del lanzamiento, la empresa Claro confirmó que es la primera cable operadora que se suma al proyecto e incluirá el nuevo canal dentro de su parrilla a partir del próximo fin de semana, lo cual garantiza el acceso a millones de hondureños. Próximamente este canal llegará a las demás compañías de cable e invitamos a todas las personas a hablar con su operador para solicitarle que incluya al canal Deportes TVC, que estamos seguros será indispensable para todos los hogares aficionados al fútbol y demás disciplinas, añadió Juan Carlos Dique, vocero de Televicentro. Tu pasión no es una pasión cualquiera. Tu pasión siempre está ahí, animándote, haciéndote mejor cada día. La compartes con millones de seres humanos alrededor del mundo. Sin embargo, la tuya se siente única porque lo es. Una pasión así merece todo. Más tiempo, más dedicación, más emociones, más análisis. A tu pasión no hay que preguntarle por qué le gusta lo que le gusta. Simplemente hay que dárselo. Por eso, ahora llega Canal Deportes TVC. Todo un canal especializado
24 horas. Tu pasión se merece esto y todo lo que está por venir. Este 4 de agosto empieza Canal Deportes TVC. Le damos la bienvenida a nuestro primer cable operador aliado, Claro. Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Bueno, agradezco la presencia esta mañana de los diputados. Rafael Sarmiento es el jefe de la bancada de Libertad y Refundación. ¿Qué tal, Rafa? Renato, bienvenido. Buenos días. Buenos días, es un placer, Rafa. A la orden. Saludos. Igual que al diputado Eder Mejía, diputado del Partido Nacional. Buenos ¿Qué tal, días. Eder? Buenos días, todo bien, Renato. ¿Cómo está usted? Gusto saludarle, pues aquí estamos a la expectativa y siempre al servicio de informar al pueblo hondureño lo que acontece en la Casa Legislativa. Estamos a la espera de José Morales, el gerente general de la empresa hondureña de telecomunicaciones, que ya estará en los próximos minutos aquí en el programa. Hoy comienza a debatirse, en tercer y último debate, la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones. Hoy, en el Congreso Nacional, en horas de la tarde, y me imagino que también en la noche, que algún sector la ha llamado la ley de escuchas. Ley de escuchas. Vamos a tener hoy también vía Zoom a Juan Manuel Aguilar Godoy, general director de la Policía Nacional. Ya lo tengo en pantalla, ya lo identifiqué. A Lucas Gallito. Lucas Gallito es el director para América Latina de la Asociación Global de la Industria Móvil. Él está ¿en qué ciudad sudamericana, Carlos, en este momento? ¿Dónde? ¿Pero en qué ciudad? ¿En qué ciudad de América del Sur encontramos a Lucas Gallito en este momento? Bueno, preguntemos. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en Buenos Aires. O sea que son las 10 de la mañana en Buenos Aires, ¿son 3 horas, Lucas? 3 horas, es correcto. 10 de la mañana en Buenos Aires. Es un placer tener también a Lucas Gallito. Estos son los invitados al panel de esta mañana en Frente a Frente. Rafa me confirma, hoy inicia la discusión, el debate, el último debate. Sí, gracias, Renato. Sí está confirmado, está en agenda para empezar hoy la discusión del tercer y último debate, ¿verdad? Esta ley importante en la integralidad que hemos abordado y que nos han pedido también desde este poder del Estado, acompañar las políticas en materia de seguridad y esta, que es una ley que va a regular la venta de chips, de SIM y de SIM card, para que haya una persona responsable por cada número de teléfono celular que se porte en este país, ¿verdad? Así que aquí hay un instrumento jurídico en materia de seguridad que va a tener la concurrencia de varias instituciones para poder dar mejores resultados en el combate de esta modalidad de delito que ha hecho muchísimo daño al país, a las MIPYMES, al sector de transporte público, que es la extorsión. Así que vamos al tercer debate. Hemos tenido también importantes reuniones con jefes de bancada y con representantes de las diferentes bancadas que han hecho observaciones puntuales, sobre todo el artículo 23, también al 21, para salvaguardar cualquier duda que haya en relación al artículo 100 constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones de los hondureños y que queden, digamos, cualquier acción de registro o de intervención blanda, como le llaman algunos, porque esta ley no es para intervenir números telefónicos, es para poner a disposición también los registros cuando hay casos concretos de denuncias penales en la comisión de delitos, pero de todos modos siempre va a quedar salvaguardado en el artículo 23 y el artículo 21, que sea mediante orden judicial ante un juez competente. Así que hay otros artículos por ahí que tienen algunas sugerencias ya menores, pero estos dos artículos en particular, que levantaron algún nivel de suspicacia o de duda, va a quedar salvado totalmente, porque no es una ley perfecta, una ley perfectible. De hecho, yo estoy seguro que después de que aprobemos esto, va a haber que ver qué hacer con el tema de las billeteras electrónicas, ¿verdad? La modalidad del delito de extorsión en gran medida depositan por ejemplo, depositan antiguo money, por ejemplo. De ver cómo también regular ese tema. Un tema complejo que por ahí también se utiliza esta plataforma para poder ser parte de estos malos hondureños que utilizan la tecnología para la comisión de delitos. Así que esperamos en conclusión, Renato, que esta no sea una ley que la llevemos al plano ideológico, de la politiquería, es una ley de seguridad
y que yo aspiro que no todos nos impongamos con mayoría simple. Yo aspiro que tenga el acompañamiento por lo menos de 100 diputados de todas las bancadas y que todos seamos parte de esta exigencia que nos hace el pueblo hondureño a este poder del Estado para encontrar herramientas jurídicas que le vayan dificultando al crimen organizado y a las pandillas, a las maras, la comisión de delitos, sobre todo este delito de extorsión que genera tanto a estos grupos de crimen organizado, pero que nos daña tanto nuestra economía, sobre todo de los pequeños, micros y medianos empresarios y del sector de transporte público, pues que es lo que se moviliza la mayoría del pueblo hondureño. Correcto. Me van a permitir solo unos segundos, ya que Luca Gallito solo va a estar unos 10 minutos con nosotros y quiero aprovechar el tiempo porque, como les decía hace algunos minutos, Lucas es el director para América Latina de la Asociación Global de la Industria Móvil y el 27 de julio hubo un comunicado justamente de esta asociación en la que relataba que en la experiencia internacional de la Asociación Global de la Industria Móvil, además de imponer requisitos técnicos inviables de implementar para los operadores, la evidencia empírica muestra que los proyectos de este tipo, como el que ustedes van a discutir hoy en último y tercer debate, no contribuyen al objetivo para el que son creados, combatir la actividad delictiva y criminal, como por ejemplo en México los registros de usuarios fueron discontinuados, así estoy citando textualmente lo que dice el comunicado, por falta de resultados. El proyecto busca, entre otros puntos, la creación de una base de datos de los usuarios de telefonía móvil registrados en el país, que será administrada por actores gubernamentales cuyos marcos regulatorios no les atribuyen estas funciones. Asimismo, obligaría a los operadores móviles a entregar información sobre las comunicaciones de sus clientes sin que medie una orden judicial. Estas medidas abren las puertas a la vulneración de los derechos a la privacidad y protección de datos de la población hondureña. La industria móvil de Honduras comparte el objetivo de garantizar un entorno seguro para los usuarios y ha venido colaborando con Conatel y las autoridades de seguridad en una regulación con este fin. La actual norma en discusión no refleja los resultados de esas conversaciones y consensos. La Asociación Global de la Industria Móvil se pone a disposición del sector y el Congreso Nacional para contribuir con el debate de un texto de ley para el beneficio y protección de todos los hondureños. Pero aquí se resume prácticamente todo. La aprobación del texto actual de la norma representaría un riesgo para los derechos de los usuarios y una involución para la regulación del sector en Honduras. En la experiencia de la Asociación Global de la Industria Móvil, además de imponer requisitos técnicos inviables de implementar para los operadores, la evidencia empírica muestra que los proyectos de este tipo no contribuyen al objetivo para el que son creados, combatir la actividad delictiva y criminal, y ponen de ejemplo a México. Así que yo dejo a Luca Gallito como el director de esta Asociación Global de la Industria Móvil que nos dé más detalles y sus puntos de vista por qué consideran que este tipo de proyectos no son, mejor dicho, que este tipo de proyectos son inviables. Así es. Adelante, Luca Gallito, en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y gracias por el convite. Creo que la apreciación que has hecho a través de, o basado en nuestro comunicado, es exactamente la forma en que lo vemos. Y probablemente me voy a focalizar en lo que dice la evidencia, lo que muestra la evidencia empírica. Nosotros somos una asociación global de operadores móviles, tenemos visibilidad de todo lo que ocurre en el mundo y en particular en mi persona para América Latina. Y hemos visto varias iniciativas de este tipo en América Latina, y lo que hemos visto es que finalmente no han tenido los resultados que se esperan. Y el caso más emblemático es probablemente el caso de México. Como mencionabas, en 2012 el Congreso aprobó la creación del RENAUT, un registro para poder identificar
con nombre y apellido a las SIM cards, y luego de 2 o 3 años esta ley se derogó justamente porque no solo no disminuyó las actividades extorsivas o delictivas, sino que también aumentó. Entonces se derogó luego de 2 o 3 años por ser ineficaz y ineficiente utilizando los recursos públicos y privados no de la mejor manera. Y el año pasado se intentó reflotar nuevamente. Y una vez más el Congreso no la aprobó justamente por los mismos argumentos que estoy mencionando. Podría tomarme unos minutos explicar, ¿no es cierto?, la dinámica, pero me parece interesante lo que se mencionó al principio, ¿no? Que hay algunos malos hondureños. Recordemos que el 99.99% de las comunicaciones de los usuarios son con fines legales. Apenas un 0,0001% tiene fines ilegales, y vemos que podrían existir otros mecanismos a través de, por ejemplo, SIM cards extranjeras, o a través de mecanismos OTTs como Skype, como WhatsApp, como Telegram, donde esas actividades delictivas se podrían seguir llevando a cabo. Entonces, por eso es que nosotros apuntamos al hecho de que este tipo de iniciativas no contribuyen a mejorar la situación de la población en relación a los delitos extorsivos o similares, sino por el contrario, son un elemento que consumen los recursos públicos y privados que podrían utilizarse de una manera más eficaz o eficiente. Sí, Lucas, aquí el director general de la policía estudió justamente este asunto de las telecomunicaciones y tiene su criterio sobre ese puntito. Yo quisiera que lo escuches. Y también al gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Es la empresa estatal. ¿Perdón? Es un suboperador. Ah, sí, Hondutel, sí. Y aquí tengo al gerente de esa empresa, es la empresa pública de las telecomunicaciones. Dice Lucas Gallito, que es el director de este organismo, que es inviable y que los resultados prácticos cuando se aplican estas leyes no son los esperados. Y pone de ejemplo a México, señor gerente de Hondutel, don José Morales. Bueno, un gusto, buenos días, un placer saludar al pueblo hondureño. Considero que en el caso de nuestro país es un caso completamente atípico, sí, debido a la alta comercialización que hay de chips sin ningún tipo de respaldo documental. En ese sentido, la finalidad de este proyecto es crear una base de datos que ordene toda la gestión que se ha dado a través de los años. Por ejemplo, en nuestro país usted puede ir al centro de la ciudad capital y lo que va a encontrar es que usted, sin siquiera entregar la identidad, puede comprar 10, 20 chips, y eso es completamente típico. En ningún país del mundo se da ese mecanismo para poder adquirir una SIM card o en algunos casos algunos teléfonos. Entonces yo considero que la finalidad de este proyecto es valiosa en función de reducir los altos niveles de extorsión y de criminalidad. ¿Por qué? Porque al tener una gestión, una base de datos, donde ya la persona... Mira, el pueblo hondureño tiene un recurso importantísimo y valioso que viene a fortalecer este punto de la seguridad en cuanto a los servicios de telefonía. El pueblo hondureño tiene el recurso de la validación biométrica. Ese es el proceso que se utilizó para el enrolamiento ciudadano en el marco del proyecto Identifícate en el año 2019. Entonces, este recurso nos da la facilidad de que los hondureños podamos desde nuestra casa, desde la comodidad de nuestro hogar, poder hacer este proceso utilizando nuestro rostro mediante un proceso de validación biométrica facial. Entonces, en ese sentido, no es engorroso y viene a darle una seguridad al Estado muy amplia. Porque ¿qué está sucediendo? En el caso de la extorsión, muchas personas dedicadas a este sector de la criminalidad, lo que hacen es que adquieren un chip, hacen la extorsión, lo eliminan, vuelven a poner otro y eso crea o sea, no hay ningún tipo de control en cuanto a ese servicio. Entonces consideramos que por el tema de la seguridad, por lo atípico que es el caso de la adquisición de chips y de algunos dispositivos de telecomunicaciones en nuestro país, es primordial. Creo que el tema de la base de datos con el tema de escuchas son completamente diferentes. Entonces, pero hay diferentes aristas que vamos a abordar en ese tema, que es importante documentar e informar al pueblo hondureño sobre la finalidad de este proyecto. Lucas, ¿tienes alguna valoración de lo que dice el gerente hondureño de la empresa de telecomunicaciones?
No, no, creo que son cosas complementarias, ¿no es cierto? Yo me he focalizado en el propósito el propósito para el cual esta ley se está pensando, que es, ok, hagamos un registro de SIM cards para reducir la criminalidad. Sí, sí. La evidencia muestra que eso no ocurre. Creo que el gerente, y muy bien, y comparto, se ha focalizado en más que nada la dinámica de cómo se haría y demás, y me parece correcto. Creo que el punto principal al que yo hago referencia es que la evidencia nos muestra Ujú. de que no hubo una reducción de la criminalidad, ni de las estafas, ni los delitos asociados a ello en la evidencia que nos muestra la región y el mundo. Bueno, hay diferentes países donde estos proyectos se han desarrollado, ¿no? Hay diferentes países donde se han desarrollado y vuelvo y lo repito, lo atípico de nuestro país es donde crea la necesidad urgente de ordenar. O sea, cuando hay orden en una casa, las cosas se manejan de manera diferente. Entonces nosotros no solamente va asociado al tema de la SIM card, sino que a los inventarios de teléfonos celulares. Ingeniero, permítame, porque en la elaboración de este proyecto tuvo una participación muy importante la Secretaría de Seguridad. Y que sea el director de la Policía Nacional el que nos diga si en efecto hay posibilidades o si cree que es suficientemente sustentable el criterio que este tipo de proyectos no dieron resultados en los países que se aplicaron y por consiguiente podría suceder lo mismo aquí. ¿Cree la policía, sigue optimista la policía de que tendremos resultados en la reducción de la criminalidad si controlamos los INCAR? Voy con el director de la policía, el general Juan Manuel Aguilar Godoy. Adelante, general. Buenos días, Renato. No sé si me escucha claramente. Muy bien, excelente. Ok, me gusta este enfoque del programa. Estamos teniendo tres partes. Primero, la parte tecnológica, que son los operadores, representados por una agrupación que está con el señor Gallito, Lucas Gallito. La parte técnica aquí en Honduras y la parte policial. Pero todos tenemos un diferente rol y se lo voy a explicar de diferente manera. Aquí estamos viendo la parte tecnológica, la parte jurídica y la parte policiva. Cada país tiene un contexto, tiene su normativa jurídica, tiene su derecho positivo vigente, es totalmente diferente a otro país, por eso no podemos comparar un país con otro. Y le voy a dar un ejemplo. En el año 2019 yo fui jefe de una unidad de investigación, en el 2009, del 2007 al 2009 y un poquito más adelante, yo fui jefe de una unidad que era un grupo especial antisecuestros. Y se lo digo, cuando yo recibí esa unidad teníamos 119 secuestros. Me mandaron a estudiar a Cuba, me mandaron a estudiar a Colombia, me mandaron a estudiar, si más no recuerdo, a Bolivia y a Alemania. Cuando nosotros regresamos de estudiar, de 109, llegamos alrededor de 12 o 13 secuestros al año. Hubo una reducción enorme, pero enorme. ¿Por qué? Aplicamos las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea, desde el punto de vista policial sí es totalmente factible, pero tenemos tres actores aquí, como le digo, don Renato. Primero, los técnicos. Segundo, los abogados. Y tercero, los policías. Los policías no vamos a estar diciendo cuáles son las actividades que hacemos y que llevamos ante el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque tenemos una normativa legal que nos impide a nosotros dar a conocer lo que estamos haciendo. En este caso, de esta ley estamos regulando dos cosas. Uno, que es la propiedad del SIM, y otra, que es la propiedad del dispositivo informático como tal. Entonces, cuando nosotros los policías hacemos investigaciones, hacemos una interrelación de un montón de factores, no solo de estos dos sistemas, y logramos llegar a una verdad que la presentamos al órgano jurisdiccional a través de la Fiscalía. Sí estoy consciente que otros países pudieron no haber tenido ese éxito, pero es otra normativa jurídica totalmente diferente. Entonces, en ese ítem y en ese orden de ideas, don Renato, yo no puedo comparar a México con la realidad de Honduras. Son diferentes situaciones, son totalmente diferentes. Yo fui a estudiar hace poco y fui a una gira a Costa Rica y al país de don Lucas Gallito, y yo me gradué a la par donde él está en Chile, y son totalmente, entre Chile y Argentina, que están pegados, que son vecinos, son totalmente las normativas jurídicas. Entonces,
no podría comparar todo lo que sucede en cada país. En Chile, por ejemplo, le piden a usted en 30 días la homologación de su teléfono. Si no, automáticamente se lo desconectan. ¿Qué hace con ellos la autoridad? Porque la autoridad en Chile tiene un control de todos los teléfonos que ingresan al país. ¿Para qué hace esto? Para llevar un mejor control de todas las actividades que se cometen en ese país. Y así como muchos países tienen también estas regulaciones. Lo que yo les pediría es que nos dejen avanzar, nos dejen hacer nuestro trabajo y después, si miramos que existe alguna normativa o algo que no está de acuerdo a lo que se iba a investigar, porque todo arrancó desde un hecho primordial, la denuncia. Cuando una persona denuncia, está autorizando al ente del Estado a que se investigue, don Renato. O sea, no vamos a intervenir las comunicaciones, para eso hay una ley. Y lo que se pretende hacer dos cosas es una base nacional, una base de datos nacional de teléfonos móviles y una base nacional de usuarios de telefonía. Eso es todo lo que se pretende hacer y en base a eso se deriven las investigaciones policíacas, que son totalmente diferentes a lo que es a la tecnificación de las comunicaciones y al orden jurídico. Sí. Nosotros respetamos todo. Voy a terminar con Lucas Gallito para respetar el tiempo que él nos concede con estos 3 puntos brevemente. Él dice que la implementación de esta norma representaría un riesgo para los derechos de los usuarios. ¿Por qué, Lucas? Bueno, creo que una de las cosas que más nos preocupa, por lo menos en el texto que estaba siendo discutido al momento de que nosotros enviamos la comunicación, era sobre todo el hecho de que se podía acceder a información sin orden judicial. Sin orden judicial, exactamente. Entonces eso creemos que pone en riesgo los derechos de los consumidores, en este caso hondureños. Con lo cual, ese es uno de los puntos principales por los cuales nosotros nos habíamos manifestado oportunamente en relación a los riesgos vinculados a la privacidad. Recordemos que la privacidad y la seguridad y brindar un entorno seguro ha estado y seguirá estando en el centro y en el ADN de la industria móvil, con lo cual nos parece una causa muy noble el hecho de brindar un entorno seguro para que eso ocurra y de hecho abogamos para que eso ocurra. Lo que nosotros manifestamos es que probablemente las herramientas que se buscan utilizar no son eficaces para lograr ese objetivo, y conocemos muy de cerca los casos que se han mencionado de Chile y demás, pero el objetivo con el cual las listas se han confeccionado son diferentes al que se quiere utilizar en el caso de Honduras. Ustedes como Asociación Global de la Industria Móvil arguyen que con esta ley se imponen requisitos técnicos inviables de implementar para los operadores. ¿Lo sostienen? Sí, claro, existe el hecho de tener que guardar con X cantidad de años, ¿no es cierto?, direccionamientos IPs, contenido de llamadas, de mensajes y demás, lo hace inviable desde ese punto de vista, y no aporta a la discusión y no aporta al hecho de la mejora de la seguridad ciudadana para todos los hondureños. Entonces, desde ese punto de vista es que ponemos sobre la mesa el punto de la inviabilidad técnica. Coincido plenamente con lo que se mencionó de poder utilizar herramientas tecnológicas para combatir el delito, totalmente. Creemos que la construcción de este tipo de listas o de registros no contribuyen a mejorar la seguridad ciudadana, porque aparecería un mercado negro, ¿no es cierto?, de identidades. Vuelvo a mencionar, se pueden hacer estafas a través de otro tipo de plataformas, como puede ser Telegram, WhatsApp, Skype, y se pueden utilizar SIM cards en roaming también para llevar adelante estos procesos delictivos. Entonces creemos que esta herramienta no es una herramienta eficaz para atacar este tipo de situaciones. Solo concédeme 5 minutos porque, insisto, quiero respetar tu tiempo. ¿Qué valoraciones tiene esto último dicho por Lucas Gallito, señor general director de la policía? No, comparto mucho lo que él dice, pero hay una verdad absoluta. Nosotros, los funcionarios policiales, en ningún momento
vamos a intervenir lo que es las comunicaciones. Para eso ya existe una normativa jurídica y solo bajo el amparo de una orden judicial se puede hacer. 1. 2. En lo que él decía en cuanto al data storage, nosotros no, en la normativa no se le está obligando a que ellos guarden las comunicaciones, sino que la transacción, no estamos guardando en el data storage de esas compañías todo el contenido de la conversación porque eso es ilícito, sino que la trazabilidad de qué dispositivo a qué dispositivo. Las IP es una normativa que ya está regulada desde hace tiempo en el caso de las IP públicas para determinar de dónde salió, hacia dónde llegó determinada transacción, determinada comunicación. Entonces, en base a eso, yo lo he venido diciendo, no es inviable en el sentido de que a las compañías no se les va a obligar a poner data, video, lo que se le está pidiendo es la transacción. Es como que usted le pida a una empresa que guarde los archivos log de todo lo que usted está, de todas las transacciones que está realizando. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo ni el mensaje de texto, ni el data, ni la data de toda la video, del streaming de la videollamada, ni de la conversación, ¿no? Nada que ver, eso solo con orden judicial. Y lo que se está pidiendo es algo que la persona víctima llega a solicitar ante la Policía Nacional o ante el Ministerio Público cuando interpone su denuncia. De ahí arranca todo un proceso judicial que termina con una orden judicial, la cual dice, sírvase ordenar a quien corresponda la intervención de esos teléfonos, pero es una orden judicial. En ningún momento la Policía Nacional va a hacer uso de esto, empezando, porque quien define presentar el requerimiento es un fiscal del Ministerio Público. Yo les mandé a sus ayudantes, les mandé una fotografía, una JPG, en la cual establece todo el flujograma de cómo se hace. Y yo comparto con don Lucas el respeto a las garantías constitucionales y en especial el derecho a la intimidad no se va a violentar. Y esa normativa tiene esa salvedad. Y aquí está todo lo que yo les decía, el flujograma. Todo empieza con la denuncia. ¿Y la denuncia quién la pone? La víctima. Si la víctima pone la denuncia, él está autorizando de que se haga la intervención. Se le solicita al fiscal de garantía y el fiscal viene, se lo solicita a un juez en la unidad de intervención de las comunicaciones. Y eso es lo que se hace, pero no estamos haciendo nada ilegal. Sí, y por último, antes de despedir a Lucas Gaito, el gerente de uno de los suboperadores, el gerente de Hondutel en este caso, el ingeniero José Morales, considera inviable implementar el contenido de esta ley por parte de su empresa. Mire, Hondutel participa como un operador, pero tenemos un actor, acá hay varios actores muy interesantes que van relacionados en el éxito del proyecto. Uno, el almacenamiento de la base de datos no le corresponde a los operadores. Los operadores son usuarios que van a conectarse a un sistema para poder realizar las transacciones. Ese proceso le compete al Registro Nacional de las Personas y el Registro Nacional de las Personas tiene todas las aristas para poder implementarlo. Esto se rige por normas internacionales, Renato. En el caso del almacenamiento de la información, de la seguridad y la vulnerabilidad, hay un estándar ISO, que es el ISO 27001. Hay conceptos regulados por NIST, que es una organización estadounidense que se encarga de enmarcar los procesos para la no vulnerabilidad de la información. En ese sentido, considero que el aporte, en el caso de las grabaciones, no existe ningún tipo de grabación. De hecho, estos parámetros las compañías telefónicas ya los tienen. Miren, ¿cómo funciona una llamada extorsiva, una llamada para extorsionar a un ciudadano? Un usuario que tiene el teléfono que está recibiendo la extorsión y el delincuente que tiene el otro teléfono. Esta llamada cruza las torres de telefonía celular que se conocen como celdas. Entonces, todos esos parámetros que cursa esa llamada, el operador los guarda mediante algo que se llama CDR, que son los, no voy a usar lenguaje técnico para que la gente comprenda, mediante los CDR, que son los registros de las llamadas, nosotros podemos obtener la ubicación de la torre de donde se está originando la llamada y así poder perseguir el delito, ¿no? Entonces, en función, el almacenamiento de la... Mira, hay dos gestiones. Se habla de algo que se llama lista negra y lista blanca. Aquí voy al aparato celular. Entonces, ¿qué es la lista negra? Es el teléfono bloqueado.
¿Qué es la lista blanca? Es el teléfono que está en la base de datos actualmente. Y eso es algo que se ha implementado en todo el mundo y que GSMA ha desarrollado una plataforma sobre ese servicio. Entonces me parece un poco confuso el ver inviable este proyecto. Lo que nosotros queremos es ordenar en función de que todo el proceso vaya amarrado al fin primordial de este proyecto, que es la seguridad de nuestros ciudadanos. Si yo tengo un teléfono donde está registrado como un teléfono en lista blanca, es decir, un teléfono que está permitido para ser utilizado en nuestro país, yo estoy protegiendo al ciudadano. Porque cuando este teléfono es robado, ya está asociado a esta persona y automáticamente se pasa a una lista negra para que pues, obviamente sea bloqueado. Entonces, eso genera protección, genera estabilidad jurídica, genera una diversidad de aristas que nos van a apoyar a combatir el crimen. De hecho, nosotros trajimos una presentación para poder abordar en detalle. Ya vamos a ponerlas, a exhibirla. Bueno, termino con Lucas Gayito. Lucas, como director de esta Asociación Global de la Industria Móvil, pero sobre todo como ciudadano de América Latina, porque aquí es raro el país de América Latina que no está afectado por la violencia. Es raro el país de América Latina que no sufre de homicidios, asesinatos, secuestros. Argentina, Chile, Costa Rica se ha descompuesto. Costa Rica, que era el país referente de nosotros. Honduras, no digamos, Guatemala, México. Entonces, al final de este intercambio de opiniones, te quedas menos preocupado o más preocupado por Honduras. Adelante, Lucas Gayito, hasta Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. No, creo que me gustaría cerrar con un llamado a poder revisar, ¿no es cierto?, el texto de la ley, porque al final de cuentas todos queremos que los ciudadanos latinoamericanos y los ciudadanos hondureños puedan navegar y puedan tener una experiencia digital segura. Creo que todos vamos a coincidir en eso. Entonces, yo hago un llamamiento a poder revisar el texto de la ley para que ese proceso sea lo más eficaz y eficiente posible y de alguna forma podamos aprender de las experiencias. Como tú has mencionado, lamentablemente América Latina vive una ola de violencia de norte a sur, ¿no es cierto? Entonces, ese es mi llamamiento para poder revisar el texto de la ley y que pueda salir algo que nos permita utilizar de forma eficaz y eficiente los recursos, tanto el sector público como el sector privado. Bueno, muchas gracias. Lucas Gayito es el director de la Asociación Global de la Industria Móvil. Desde Buenos Aires, Argentina, nos ha cedido estos 38 minutos ya para Frente a Frente. Y bueno, me quedo con esa última expresión de Lucas Gayito. Ojalá que la experiencia de Honduras sirva como modelo y referente en América Latina. Eso esperamos, pero también me gusta cuando dice, ojalá que revisen, y a eso venimos después de la pausa. Por eso está la oposición aquí. Aquí está Eder Mejía, porque nos está diciendo Rafael Sarmiento, el jefe de la bancada oficialista, que ya se ha consensuado con las bancadas esa revisión que nos preocupaba y que se los comunicamos aquí a Rafael Sarmiento hace días, que eso de pedir información a los suboperadores, operadores, sin orden judicial era preocupante. Y vamos a ver los alcances de esas revisiones hechas a la ley, los consensos sabidos sobre la misma, para tener la certidumbre que esta no es ley de espionaje, que no es ley de escuchas, sino que es una ley que venimos abogando desde hace días. Por favor, Estado de Honduras, hagan algo porque ya no soportamos a los extorsionadores que utilizan esas herramientas telefónicas para delinquir. Nos vamos con estas expresiones y al análisis después de la pausa comercial. Está listo Eder ya con sus apuntes. Sí, Lucecita Madrid con la pregunta para enriquecer el debate hoy en Frente a Frente. Luz, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Compartimos con ustedes el tema del día en pantalla y en definitiva, lo que hoy comienza a debatirse en el Congreso es la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones o es la ley de escuchas. Recuerde compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de cada red social @FrenteAFrente HN. Bueno, ¿qué nos tiene tu nota? Tunota.com a esta hora. Deportes TVC
lanza su canal de contenido deportivo Una Pasión Total. Ya leímos el comunicado, ¿verdad? Pero como los mensajes en los medios electrónicos, incluida la televisión, son fugaces, el que no estuvo atento, pues se perdió el mensaje, aunque ahora tenemos unas plataformas donde usted en unas 2 horas se mete a TVC Play y ahí puede ver frente a frente y enterarse. Pero tenemos tantos medios digitales en Televicentro que si no quiere esperarse 2 horas y ya se pasó el mensaje leído por frente a frente, pues acuda a Tu Nota, que ahí tiene el contenido de esta información. Deportes TVC lanza su canal de contenido deportivo Una Pasión Total. Vamos a ver, Lucecita, si repetimos de nuevo el título del programa de hoy para que el público interactúe. De hecho, ya tenemos centenares de llamadas, pero no está de más recordar el tema hoy. Claro que sí, compartimos el tema del día. Y en definitiva, lo que hoy comienza a discutirse en tercer y último debate en el Congreso, ¿es la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones o es la ley de escuchas? Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Agradecemos a todas las personas que han compartido sus mensajes. Vamos a darle lectura a algunos de ellos en este momento. Vamos a darle lectura. Vamos a ver, buenos días. La ley tiene como objetivo proteger a todos los usuarios de telecomunicaciones en Honduras. Esto se debe a que las empresas de telefonía han estado enfocados únicamente en aumentar sus capitales en el país, sin prestar atención a la seguridad de los hondureños. Han estado distribuyendo tarjetas SIM sin ningún control, comparte nuestro televidente. Más mensajes, damos lectura. Este gobierno anda dando palos de ciego en todo y solo hablan que la dictadura aquí, que la dictadura allá, pero lo cierto es que en el gobierno de Mel comenzaron a saturar el espacio aéreo de Honduras los vuelos de las avionetas. Bueno, vamos a darle lectura, este es un mensaje viejo. El sabio escucha el consejo, el necio es sabio en su propia opinión. No funciona, señores, no sean necios. Se necesita cambiar al ser humano primero, pero con estos servidores públicos, por favor, comparte un televidente. Lo invitamos a que continúe compartiendo su opinión a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestra red social @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Bueno, revisión a ese dictamen que ya fue debatido 2 veces en el Congreso. Ya se discutió en 2 ocasiones y hoy comienza la tercera y última, que es aquí donde han entrado los consensos. Y aquí el principal partido de la oposición es el Partido Nacional. Quisiéramos saber si a esta altura el Partido Nacional tiene la certidumbre de que han logrado los consensos para debatir y aprobar esta ley ya en su último debate, o todavía no. Eder Mejía. Gracias, Renato. Saludos al compañero Rafa y al gerente de Hondutel y a los comisionados de la policía. Miren, desconocer la inseguridad que hay en el país yo creo que sería sectario y sería ilógico no desconocer que tenemos un flagelo que nos afecta a todos, nos lleva de encuentro a todos y que tienen que tomar acciones pertinentes que permitan la eficacia y la eficiencia de los entes de seguridad para combatir la criminalidad en el país. Y la criminalidad no debe tener color político, no tiene por qué tener color político el combate contra la criminalidad. Yo creo que este es un asunto que más bien nos debe unificar a todos los partidos políticos para tomar acciones en la cual le podamos dar al pueblo hondureño y a los entes de seguridad herramientas que permitan combatir la criminalidad en el país. Pero como oposición política, nosotros tenemos que estar, Renato, la oposición tiene que estar vigilante en el Congreso, atenta, alerta a todas las leyes que se discuten en la Cámara Legislativa, para que todas estas leyes
garanticen que no se va a golpear la democracia, que no se va a golpear la libertad y que no se va a golpear el Estado de Derecho, que es lo fundamental que también tenemos todos los hondureños. Y en ese sentido, tal como estaba redactado el dictamen, habría espacios para que se pudiera dar situaciones en las cuales no se garantizaba un derecho constitucional, que es el derecho a la intimidad que tenemos todos los hondureños. Y aunque incomode muchas veces al partido de gobierno o a la bancada oficialista, este es nuestro deber. Esta es la trinchera que el pueblo hondureño le dio a la oposición política y debemos hacerlo con el ánimo de construir, porque no podemos permitir que se construya una herramienta con la intención de mejorar la seguridad del país, pero que esa herramienta al final se convierta en una herramienta de persecución política, por ejemplo. Entonces tenemos que tener todas las salvaguardas que garanticen que eso no va a suceder. Tal como decía Gallito, tenemos que revisar el texto total para que cada artículo en el que se va a aprobar quede especificado todas estas salvaguardas y que no se pueda prestar a que esto se convierta en una herramienta política, ideológica. Porque aquí estamos, Rafa y su servidor somos políticos. Y no podemos desconocer, Renato, que el partido de gobierno quiere quedarse en el poder, ya sea por el proceso democrático o por otras alternativas que ellos quieran implementar, pero que van a aspirar a quedarse en el poder, van a aspirar a quedarse en el poder. Entonces la oposición política es la garante de que se cuide la democracia en el país. Y incomode o no, tenemos que hacer nuestro papel, tenemos que hacer nuestro rol de vigilancia en el Congreso Nacional y hasta el momento eso es lo que se ha hecho con esta ley. Hemos dicho, nuestro compañero Marcos Paz, que es miembro de la comisión de dictamen, ha hecho sus valoraciones y ha hecho sus aportaciones con el ánimo de construir, porque sí creemos que se debe construir una herramienta para garantizar la seguridad del país, pero no dejarnos meter goles en este tipo de leyes que al final se conviertan en una herramienta ideológica partidaria, repito, y que esto permita que se preste para una persecución política en el futuro, en un proceso electoral donde puedan incidir en el elector por muchos factores. Una ley en la cual no se pongan las salvaguardas y que permita el abuso o que permita el uso no correcto de estos datos podría prestarse para que se puedan dar acciones de abuso, intimidación, mensajerías, conocer dónde está la ubicación de los activistas de esto y lo otro. Entonces tenemos que tener las garantías de que este va a ser un instrumento enfocado al servicio de la Secretaría de Seguridad. ¿Y ustedes tienen claro qué salvaguardas quieren en esta ley? Sí, el compañero Marcos Paz ha hecho varias observaciones. En el mayor potencial del uso indebido dice que, aquí me mandaba él unas que las quiero leer, dice vigilancia y seguimiento, interrupción de la comunicación, acoso e intimidación, son usos indebidos que se pueden dar, vigilancia y seguimiento, interrupción de la comunicación, acoso e intimidación, cumplimiento legal selectivo, difundir desinformación, infiltración de grupos disidentes, elaboración de perfiles y vigilancia predictiva. Son usos indebidos que se pueden dar. Entonces, todos estos tienen que quedar en la salvaguarda que no se va a prestar esta ley para este tipo de acciones, Renato. ¿Y tienen claro qué es lo que hay que reformarle a este dictamen que va a su último debate hoy? Sí, en el artículo 23, yo he escuchado al compañero Rafael Sarmiento que dice que ya se va a agregar, que va a ser por orden judicial porque no estaba contemplado en este dictamen. Dice que ya se va a contemplar hasta el momento, hasta esta hora. No sé, Rafa, si ya convocaron a la comisión
dictaminadora para ver los últimos detalles, pero... Que sea en debate. Pero Marcos dice que todavía no ha tenido eso. No tenemos el dictamen, el último borrador. Entonces desconocemos, vamos a ir a ciegas, al debate a ciegas en la Cámara Legislativa. Esa es la realidad y la tenemos que decir así de frente al pueblo hondureño. Entonces esto se va a convertir en un debate donde si se aceptan todas estas sugerencias que se están dando por los diferentes sectores y en caso por las bancadas de oposición, si al momento de la discusión se acepta y se logra contemplar todas estas salvaguardas que garanticen que no se va a convertir en una herramienta diferente a la que se está intentando construir, entonces ahí podríamos acompañar las bancadas de oposición, pero de lo contrario, si no se llega a este consenso, definitivamente no. O sea, un consenso real no lo hay, Renato, en estos momentos, y esa es la realidad, porque todavía no está plasmado en el dictamen todas estas consideraciones que se le han hecho a esta ley. Rafa, ¿y no es mejor consensuar todo esto con las diferentes bancadas, sus observaciones, antes de entrar al debate puro y donde de repente no haya las coincidencias y se alargue entonces la aprobación del tercer debate? ¿No es mejor previo consensuar con todas las bancadas las reformas y la revisión de toda esta ley? Bien, lo primero es que bajo ningún contexto, ninguna realidad, yo quiero decir que es desafortunado, Eder, que mencione que este puede ser un instrumento jurídico para que el LIBER pretenda tener una herramienta jurídica para controlar a los hondureños. Eso es la información que ha distorsionado todo este debate, porque todo lo llevamos a la politiquería y todo lo llevamos al plano ideológico. Este es un tema de seguridad, Eder, y es un tema que todos tenemos responsabilidad en el tema de seguridad. Medios de comunicación, fuerzas políticas, los ciudadanos honestos y honrados de este país. Y en ese mismo orden de ideas, pues quisiéramos que lo viéramos. Segundo, las sugerencias que hay en los artículos, Eder, sos diputado y entender la norma parlamentaria. Ya en mesa no podemos hacer cambios al texto, porque ya se leyó en primer y segundo debate. De tal manera que todas las sugerencias que hemos consensuado van a ser en el debate, en el pleno, por sugerencia de los diputados, y yo he pedido que sean los diputados de la Comisión de Seguridad los que intervengan, representantes del Partido Nacional, representantes del Partido Liberal y de las diferentes fuerzas políticas. Tercero, yo me comprometí también como presidente de la Comisión de Seguridad que en estos temas yo estoy clarísimo de que no es un tema de imposición, ni son temas, digamos, políticos, que antes de empezar el debate nos vamos a reunir con la comisión para tener la literalidad de lo que vamos a sugerir en el debate y no entrar en esa polémica, ¿verdad?, de pretender imponer ideas en el pleno, y que a veces ahí lo que vemos es show político y lo que vemos ahí son rines de batalla. A veces la gente está cansada de ver esos shows en el Congreso Nacional. Así que yo eso sí sería mi compromiso, porque lo hice con los compañeros diputados de la Comisión de Dictamen, que vamos a tener, digamos, el consenso antes de entrar al debate, de ponerles en conocimiento cuál es el artículo que vamos a reformar y cuál va a ser la literalidad, incluso construir con ellos quién de ellos lo va a sugerir, ¿verdad? Porque vea, Renato, esta es una ley que, si bien es cierto solo tiene 31 artículos, es una ley que tiene un componente técnico. Entonces, en un artículo puede crear una bancada, un diputado, cualquier cantidad de debate. Y también hay una buena cantidad de gente que está afuera, que solo ve un artículo y no ve la integralidad de la ley, que puede también pedirle a los diputados que intervengan y pida esto. Entonces nos distorsiona esta idea, porque si esto empezamos a todos opinar en el Congreso Nacional sobre un artículo en particular y no entendemos la integralidad de la ley, no la vamos a sacar adelante. Por eso Tiene te digo, que haber una voluntad política. Reúnanse con anticipación con todas las bancadas y consensúen qué es lo que van a reformar para evitar que suceda esto ya en pleno debate. Lo que yo le garantizo es mi espíritu de construcción, de consenso en todos los temas de seguridad, y en esta ley que tenga todas las salvaguardas constitucionales y el acuerdo, sobre todo de las bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional, que es la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional. Miren, yo le pido por favor al diputado Eder Mejía si me puede facilitar eso que leyó, porque quiero consultarle al director general de la policía. Porque la policía tuvo que ver mucho en esta redacción, ¿verdad? Es decir,
así funciona la oposición en casi todo el mundo. Si ustedes fueran oposición y les ponen a debate una ley de estas, seguro que brincan. La tiene que escudriñar. Seguro que brincan. No, y Renato, dice, es escudriñarla. Y es correcto. estudiarla y es ver qué puede suceder y qué no puede suceder. Y si no se ponen las salvaguardas, ¿a qué nos podemos enfrentar también en el futuro? Y tenemos que nosotros que garantizar como oposición política, Renato, repito, que no se vaya a golpear la democracia, ni la libertad, ni el Estado de Derecho de todos los hondureños. Entonces, como yo sé que la policía tuvo una participación muy importante en la redacción de este proyecto de decreto que va a tercer y último debate, yo aquí le voy a preguntar directamente al director general de la policía, que tiene formación en este asunto de las telecomunicaciones. La oposición dice que así como están las cosas, así como está redactado el dictamen, esto se prestaría para vigilancia y seguimiento, interrupción de la comunicación, acoso e intimidación, cumplimiento legal selectivo, difundir desinformación, infiltración de grupos disidentes y elaboración de perfiles y vigilancia predictiva. Ustedes tienen un buen porcentaje en la redacción de esta iniciativa. La oposición no descarta que inclusive esas cosas pudiesen derivarse de la aprobación de esta ley si no hay salvaguardas. Por enésima vez, y ante Honduras, señor director general de la policía, ya lo ha explicado, pero me gustaría escucharlo por enésima vez, porque todo asunto relacionado con las telecomunicaciones es muy sensitivo que nos valore las posibilidades de que esto ocurra a los objetivos de combate a la extorsión que tienen ustedes y que es necesidad apremiante para todos también. Después de la pausa, señor director general de la policía, lo presentamos aquí en Frente a Frente, don Juan Manuel Aguilar Godoy. Muy bien. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Gracias por sus mensajes, damos lectura a través de Twitter. Daniel Flores comparte, sin duda es un instrumento para invadir la privacidad, especialmente para espiar a todos los que se oponen al actual régimen. Reitero, Honduras ya cuenta con la ley de intervención de las comunicaciones privadas, por lo que no se justifica la ley de escuchas que impulsa el gobierno. Leonardo Amador, el registro de la SIM sin comprometer la privacidad de los usuarios se puede lograr si se asegura un anonimato parcial, se implementan procesos de verificación de identidad segura, se establece un acceso limitado de datos, los periodos de retención de datos limitados. Comparte nuestro televidente. Continuamos con más mensajes. Daniel, Hondutel no puede ni reparar una línea y se tarda más de un mes, mucho menos tendrá la capacidad para almacenar información. Elías Zamora, deben de regular esas ventas de SIM porque por ese medio extorsionan y las empresas privadas no se han preocupado por eso. Edgardo Mejía, si algo se puede aprender de los audios de las escuchas que se filtraron, es que el gobierno cometió y va a cometer escuchas ilegales cuando quiera. En los audios filtrados de miembros del Partido Nacional fueron hechos en el gobierno del Partido Nacional. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Bueno, y aquí le anticipo al gerente de Hondutel, don José Morales, una denuncia que he recibido desde hace varios días. Si podemos mostrar la fotografía del teléfono en una cárcel, por favor. La denuncia consiste en que en los centros penales hay unos teléfonos que se usan con tarjetas. Me dice el denunciante, no sé quién es el contratante, pero es un contrato privado con una persona de nacionalidad norteamericana. Cuando decimos norteamericana asociamos Estados Unidos, pero puede ser mexicano, puede ser canadiense. Pero ahí está la denuncia. No ha existido ningún control sobre esos teléfonos.
¿Será que pueden preguntar si saben sobre eso el gerente de Hondutel? Esos teléfonos estaban libres para los privados de libertad y ellos los usaban cuando querían. Solamente tenían que comprar una tarjeta al proveedor de los servicios. Ya vamos, ingeniero, con usted. Pero creo que lo planteado por el Partido Nacional, las preocupaciones que tiene el Partido Nacional de lo que podría derivarse de esta ley si no se incluyen las salvaguardas y las revisiones que la oposición y varios sectores están exigiendo, digo, podría derivarse en esto que mencionamos y que no lo voy a repetir y que me encantaría, me gustaría, y aquí lo tenemos, que mejor entonces que pasarle al director general de la policía, que ha tenido mucho que ver en la redacción de esa iniciativa de ley, ahora convertida en dictamen, si pudiéramos llegar a esos extremos en caso del mal uso de la ley, de esta herramienta. Adelante, señor director general, don Juan Manuel Aguilar Godoy. Don Renato, voy a ser bien claro. Primero, es una facultad del Honorable Congreso Nacional, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, que corresponde al Congreso Nacional crear, decretar, derogar, reformar e interpretar las leyes. Nosotros solo somos unos operadores de justicia, basándonos en la normativa jurídica que ellos crean, nosotros vamos a actuar. En este momento no estamos hablando de una ley de intervenciones. La gente está enfocada en un tema que no es real. Lo que estamos hablando es de una ley para la protección de usuarios de las telecomunicaciones. Son cosas totalmente distintas. O sea, no sé cómo han interpretado una cosa con otra. Esto yo lo miro como una cuestión de sesgo. ¿Por qué lo miro así? Porque no tiene nada que ver una normativa jurídica con otra normativa jurídica. Se lo explico. La finalidad de esta ley es el control, validación, seguimiento y comercialización y el uso de los servicios de telecomunicaciones en el país. Nada que ver con la intervención. La intervención ya está definida en una ley especial. Ya está bien definida. Y en cuanto a lo que me dice, a lo que pregunta el honorable diputado Eder Mejía, se lo voy a explicar de otra manera. Para la creación de este anteproyecto participaron el Registro Nacional de las Personas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, el Ministerio Público, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y las empresas de telefonía celular. Pero para la intervención de las comunicaciones hay otros actores, dentro de ellos el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad donde se pone la denuncia, nuevamente el Ministerio Público con sus fiscales y la Corte Suprema de Justicia, y hay un cuarto actor que es la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Bravo. La Policía Nacional por sí sola no podría hacer ninguna de esas actividades. Y para dejarlo más claro, tengo 35 años de ser funcionario policial y a esta altura de mi carrera yo no voy a cometer una acción criminosa por querer justificar una resolución de un hecho delictivo. Entonces, yo como funcionario policial y como director de la policía, la única instrucción que tengo es cumplir todo al amparo de la ley. Así que, si me lo preguntan desde el punto de vista eminentemente jurídico como abogado, esto es lo que va a suceder. Si me preguntan desde el punto de vista como técnico, si se puede hacer lo que dice el compañero, sí se pueden hacer algunas cosas, pero cuando estamos hablando de predicción, no podemos definir que vamos a cometer hechos delictivos al futuro. Si ellos crean una normativa jurídica que corresponda a las necesidades del pueblo hondureño, todo lo que me están diciendo, vigilancia y seguimiento, y todos los supuestos delitos, yo los puedo hacer ahorita, con las redes abiertas. Yo no necesito entrar a redes privadas, y se lo voy a explicar. Renato, a veces cuando hacemos investigación y no tenemos información de las personas, nos vamos a las redes abiertas. En las redes abiertas se hace ingeniería social, hacemos ingeniería inversa sobre determinado objetivo. Lo hacemos, encontramos que hay gente que se mete a Facebook, pone en su perfil donde está, pone su esposo, su esposa, su amigo, y se va buscando todo, absolutamente todo él. Se hacen patrullajes policivos informáticos. No necesitamos fuentes cerradas, necesitamos fuentes abiertas. O sea, hemos llegado a un grado de imaginación
Por ejemplo, hoy en la mañana una declaración de una persona que dice que en la tarjeta SIM puede contener videos, la tarjeta SIM tiene un pequeño espacio de memoria, nada más, pero es para ciertos datos. Entonces, yo le voy a hacer muy claro, Renato, nos estamos yendo a una perspectiva que no es la que la ley dice. El artículo 21 y el artículo 23, que son los que están en pleno debate, ya están contenidos en la ley de escucha. La ley de escucha es una ley vigente. Y se lo vuelvo a repetir por enésima vez, como me lo preguntó. Si no existe una orden judicial, la Policía Nacional no va a realizar la investigación. Así de claro, don Renato. O sea, nosotros somos garantes y la garantía nos la da el Congreso Nacional cuando él crea estas leyes. Entonces, seamos realistas. No va a existir lo que se han metido en la cabeza de creer que vamos a utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para violentar los derechos de los hondureños. No, eso no puede ser, Renato. Y sí se pueden hacer muchas cosas de lo que dijo el honorable diputado, pero todo eso es constitutivo de delito y nosotros no estamos para cometer delitos, estamos para darle un tratamiento justo al delito. Eso es nuestra verdadera realidad. Se las imagina. Renato, si me permite leer el artículo 23 tal como está en el dictamen y por qué la necesidad de poner la salvaguarda. Yo sé que Rafa va a aclarar de que ya se van a incorporar las modificaciones o sugerencias que se hicieron, pero por qué tal como está el dictamen se puede prestar para esto, si se aprueba tal como está, se puede prestar para el uso indebido, como lo dijimos, es por lo que dice el artículo 23. Dice, los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cursadas intrarred, así como de las cursadas hacia otras redes, en un término no mayor a las 24 horas, cuando sea requerida por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial, con el objetivo de contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia. Los registros técnicos referidos en este apartado son registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursados de terminal a terminal o cursados vía internet, registros de ocupación de direcciones IP, así como otros tipos de registros de servicios de telecomunicaciones que a futuro se implementen. Yo creo que el comisionado es una persona formal, seria, comprometida con la seguridad del país y no desconocería que tiene las mejores intenciones, o eso esperamos, que se tengan las mejores intenciones de parte de los entes de seguridad, pero tienen que comprender que nosotros en el Congreso, como lo dice él, nuestra obligación es crear las leyes, es interpretarlas y reformarlas. Y en ese sentido, como oposición, tenemos que jugar este papel. Y el papel de poner las salvaguardas en una ley que no se pueda construir un instrumento que sirva para una persecución política en el futuro, sino que este sea un instrumento para lo que se necesita, para combatir la criminalidad, la extorsión, la inseguridad que vivimos los hondureños día con día. En ese sentido, yo lo digo con mucha certeza, creería yo que tendrían el acompañamiento de las diferentes bancadas, pero hay que poner en contexto esta realidad, garantizar que el uso de los datos va a estar controlado, que no va a ser cualquier persona la que va a tener acceso a nuestros datos. Ya lo decía el gerente, aquí el RNP es la institución designada para tener la base de datos. Y debemos garantizar que todas estas especificaciones queden bien plasmadas en este proyecto de ley para que garanticemos, repito, que este sea un instrumento para combatir la criminalidad. Vayan bien preparados, porque Don Renato. Libre ya sabe que necesita de los votos de otras bancadas para aprobar estas leyes. La preocupación, Eder, es que el que las usa las imagina. Durante la narcodictadura en tiempo anterior, y no digo que lo hizo Eder, sí hubo persecución, sí hubo perfilamiento de opositores. Y bueno, ante ese temor de lo que sucedió en el pasado, ahora que son oposición tienen temor.
Este es un partido democrático, este es un gobierno altamente democrático y un ejemplo claro de lo que estamos construyendo el día de hoy es que las observaciones en el 23 y también en el 21 va a ser con esas salvaguardas que han pedido. Porque este es un tema de seguridad, ese es un tema serio y no podemos jugar a politiquería con la seguridad de nuestro pueblo. Y ya vamos a hablar del 25 también, ya vamos a hablar del 25. Señor director general de la policía, adelante. Sí, es que hay una cuestión que quiero hacer hincapié. Sí. Para poder hablar de esto hay que hacer un histórico de todo lo que ha sucedido. En la Gaceta de fecha 18 de febrero de 2012, número 32.751, que ya es ley de la República, establece lo que el señor diputado está confundiendo, los registros técnicos. No estamos pidiendo... El contenido, no es el contenido. El contenido, la data. Él se puede abocar a esta normativa que yo le doy y los registros técnicos es otra cosa. El registro técnico es la trazabilidad de los archivos .log que dejan estos dispositivos informáticos. ¿Y en tiempo pasado? Estoy pidiendo la videollamada, no estoy pidiendo todo lo que es la comunicación como tal, el mensajito, el texto. No, eso no se está pidiendo. Se está pidiendo la trazabilidad. Le voy a dar un ejemplo, don Renato. Sí, sí. Hace mucho tiempo teníamos una persona que lo anduvimos buscando porque estaba en un acto de secuestro. Utilizábamos en aquel entonces los dispositivos que no eran app, eran los de la, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó el nombre de Messenger, BlackBerry Messenger. Sí. Esta persona sabía que no lo podíamos rastrear con el BlackBerry Messenger. Exacto, no lo podíamos rastrear y se iba a ciertos lugares donde solo él tenía conocimiento. Pero ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una solicitud al juzgado, el juzgado nos resolvió y se le pidió a la compañía el gasto de lo que es el bandwidth, del ancho de banda que él tiene, el consumo que él tiene a diario de determinado lugar. Él se tiene que pegar a un dispositivo informático, como lo dijo el señor gerente de Hondutel, llámese una celda o una torre. Entonces, cuando nosotros sabíamos que él se iba a conectar a ese lugar, nosotros lo buscábamos ahí. Esa fue la forma en que lo encontramos. Entonces, no estamos pidiendo la comunicación que tenía. Recuerden algo muy importante. Estas compañías que prestan estos servicios, estas APP, tienen mensajería cifrada. No podemos entrar a WhatsApp. Entonces, creo que están confundiendo los términos. Lo que nosotros pedimos son los registros técnicos. Y le voy a leer, Renato, lo que dice esta normativa jurídica del 2012, hace exactamente 11 años. Entiéndase que los registros técnicos de las comunicaciones referidas en este apartado son los registros de llamadas telefónicas, los CDR, los mensajes de voz, los registros, no dice el contenido, registros de mensajes de textos cursados de terminal a terminal o cursados a página web o terminales o viceversa, mensajes electrónicos que son los MDR por sus siglas en inglés y los registros de ocupación de las direcciones IP, así como otros tipos de servicios de telecomunicaciones que a futuro se implementen. Entonces, están confundiendo una cosa que es el contenido de esas videollamadas, de esos mensajes de textos, a la trazabilidad de los registros. Son cosas totalmente diferentes. Son cosas diferentes. No estamos pidiendo intervenir en la comunicación como tal, sino en el registro que queda en la compañía que Juan Manuel Aguilar llamó a tal hora a tal dispositivo informático. Eso es lo que se pide, no el contenido de la llamada. Esos registros, que son los archivos .log de cada una de las trazabilidades que se genera en una comunicación. Ingeniero Morales. Fíjese que, bueno, en primer lugar, aclarando la observación la pregunta que me hizo sobre los teléfonos de los centros penales, sí. Esos teléfonos no son propiedad de Hondutel, son de otro operador. Sin embargo, el problema de las llamadas en los centros penales no se origina por esos teléfonos. Esos teléfonos almacenan todas las llamadas y los privados de libertad solamente pueden dar 3 teléfonos a los cuales van a hacer las llamadas. Todas las llamadas son grabadas y esas llamadas son monitoreadas completamente por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Entonces, el tema de extorsión no se da por esos teléfonos. La extorsión se da por los vacíos que hay en la
protección del espectro radioeléctrico en los centros penales. Es decir, usted tiene redes inalámbricas en los centros penales, hay cobertura de telefonía celular, eso nosotros lo hemos evidenciado en diferentes reportes y por eso urge implementar un mecanismo para poder bloquear las llamadas en los diferentes centros penales. Sé que no es el punto de debate, pero quería aclararlo en ese sentido y nuevamente mencionar que esas líneas telefónicas son de un operador privado, no son propiedad de Ondutel. Comparto lo que dice el director de la policía, que se ha tergiversado completamente el espíritu de esta ley. Esta ley tiene mucho fundamento técnico y mucho fundamento operativo, porque en el artículo 23, voy a abordar ese tema de manera inicial. Las comunicaciones ya a través de una orden judicial ya está estipulado cuáles son los registros que se pueden dar. Se ha tergiversado totalmente en función de que se le ha dicho a la ciudadanía que se va a espiar su WhatsApp, que se va a espiar su Telegram, que se va a espiar su Facebook y todas sus redes sociales. Esto es completamente inviable, Renato. ¿Por qué? Estas comunicaciones, como por ejemplo el WhatsApp, utilizan una tecnología que se llama cifrado. El cifrado es una encriptación o es un bloqueo, voy a usar lenguaje no técnico, es un bloqueo para que ningún intruso pueda meterse en la llamada. Se cifra desde el origen hasta el destino. Entonces, esto no hay ningún operador de telefonía que pueda hacerlo, porque es propio de la seguridad de WhatsApp con el estándar internacional que se implementa en Estados Unidos. Entonces, no hay forma de poder espiar los WhatsApp de cada uno de los usuarios. Esto va en función a los registros de las llamadas, que es algo que ya se hace. Entonces, no, está completamente tergiversado el concepto de la ley. Aquí nosotros lo que se pretende con la ley es, en primer lugar, tener un registro de importadores de teléfonos, tener un registro de vendedores de teléfonos, tener el registro biométrico de cada uno de los hondureños y tener control de cada una de las SIMs. Ese es el espíritu de la ley, tener un control. Donde hay control, hay orden. Entonces, se ha desviado el tema al espionaje y a las escuchas. Porque no tiene absolutamente nada que ver con espionaje ni con escuchas. No hay ningún mecanismo dentro en el proyecto que hable de grabación de llamadas o ese tipo de conceptos. La funcionalidad primordial y la más importante está enfocada en establecer una base de datos donde haya un registro. El grave problema que tenemos a nivel de seguridad es que usted tiene un X número de SIM desde donde se está realizando extorsión y no hay propietario. No hay propietario de la línea telefónica. Más de 160 países en el mundo implementan controles de este tipo. Y como se mencionaba que Honduras sería el primer caso en América Latina, eso no es así. En El Salvador y en Costa Rica ya tenemos este tipo de casos de uso. Le muestro, por ejemplo, el registro que lleva Sutel en Costa Rica. Existe una plataforma ya definida en Costa Rica donde los usuarios pueden registrar su número telefónico prepago, porque el problema es en los servicios de prepago. Los postpagos, usted lleva su tarjeta de identidad porque es una línea de crédito, entonces ahí sí es necesario tener un control verdadero, no en el caso de los prepagos. Entonces lo que se pretende es establecer canales que brinden seguridad, tanto el aparato telefónico como el dispositivo de SIM card. ¿Por qué el teléfono? Porque un extorsionador puede utilizar hoy un SIM, mañana otro SIM y seguir en ese tema. Pero si cada teléfono tiene un identificador único, esto se conoce como email. Es decir, su aparato tiene un identificador único, un número, que es una serie interna del teléfono, que es única a nivel mundial. Entonces, nosotros, los operadores, tienen ese control y lo han tenido siempre. El problema es que no hay una base unificada. También ya existe desde hace varios años en Conatel una base de datos de lista negra, es decir, de los teléfonos bloqueados. El problema es que esta base se actualiza cada 4 meses. Entonces no tiene ningún tipo de actualización, ni opera en línea. Entonces esos recursos son los que se buscan a través de esta plataforma, ser eficientes en ese flagelo. Renato, le comentaba en la previa, en la pausa, que bueno, es bueno para entender la forma como se comete el delito y lo que sucede en la práctica. Entonces, en un mercado popular del centro de la capital existe un vendedor de frutas y verduras que se llama Juan Pérez. A él, a su teléfono le cae un mensaje que solo aparece un número telefónico, no aparece un nombre, y le dan 24 horas para que dé una cantidad de dinero porque lo están extorsionando y que mañana van a pasar por él a tal hora. Entonces viene él y
va al operador de justicia, va a la Policía Nacional, interpone la denuncia en DPI, en DIPANCO pone en conocimiento al fiscal del Ministerio Público, empieza una investigación. El Ministerio Público va a pedir, inicialmente preocupan individualizar quién es el que está extorsionado, que este es el tema, ¿va? Cómo individualizar la responsabilidad de quien comete el delito. Entonces viene el operador de justicia o la Policía Nacional, va a Tigo y le dice, Tigo, este número, deme la información de quién es. ¿A quién le pertenece? Y le dice, no, aquí no tenemos registro de ese número. Entonces, regresa otra vez el investigador, hace otra vez otra formalidad y lo presenta claro. Claro, por favor, deme el registro de este número que está extorsionando por esta denuncia, de esto y esto. No, no está en nuestros registros, no es con este operador. Luego vuelve a Hondutel a ver si es Hondutel. Mientras tanto, Renato, que pasa todo esto, ya han pasado semanas, ya tuvo que el Juan Pérez haber pagado la extorsión, pero si Juan Pérez no pagó la extorsión creyendo que el operador de justicia, que el Estado, a través de los entes de seguridad, le iban a salvaguardar su vida, su negocio, y que no iba a pagar extorsión, entonces o ya está pagando extorsión, y si no pagó la extorsión, esperando que el Estado le diera respuesta, lo pudieron haber ya hasta asesinado. Entonces, este es el problema, que no hay una base de registro telefónico de los hondureños que tenemos sin. Por eso iba a repreguntar yo, y solo para entendimiento del público, ya solo como ejercicio de comprensión. ¿Y por qué fueron a Tigo, fueron a Claro, y ninguno les dijo, fueron a Hondutel, y no pudieron encontrar de quién era la identidad de ese número telefónico? También. ¿Por qué? Porque no hay registros. Porque no hay validación de la identidad de cada hondureño. No hay validación de la identidad. En algunos casos, por ejemplo, en el centro de la ciudad, hay vendedores que usted encuentra y solamente les compra el chip y se inventan el número de identidad, porque lo único que consultan es el número de identidad y le da un nombre y así lo agregan. Con este proyecto lo que se pretende es que realmente la persona que va a adquirir ese SIM card sea la persona que tiene ese SIM card. ¿Cómo? Le toma la foto, hace prueba de vida y con la prueba de vida va al registro y le devuelve si en efecto es esa persona. Esa es la parte más importante del proyecto. Claro. Y quien va a alojar esa base de datos va a ser el Registro Nacional de las Personas. Renato, a mí me gustaría leer el artículo 16, porque aquí aprovechar la presencia del comisionado de la policía para hacerle una consulta. El artículo 16 dice, los operadores de servicios de telecomunicaciones, importadores, distribuidores, comercializadores o toda aquella persona natural o jurídica que importe, fabrique o ensamble dispositivos móviles que lleven asociados un International Mobile Equipment Identity IMEI o Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles tendrán la obligación de registrar los IMEI de todos los equipos en la base de datos nacional de teléfonos móviles mediante los procedimientos que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL defina para ello en el reglamento de la presente ley. La base de datos nacional de teléfonos móviles debe estar disponible las 24 horas del día y todos los días del año a efecto de control aduanero y a solicitud de las autoridades competentes. Mi consulta es al comisionado de la policía, si se tiene la información del email del aparato y se tiene la información de los chips, ¿esto se puede prestar para una clonación? ¿Se podría facilitar para una clonación? No, le quiero hacer la consulta al comisionado porque son situaciones que tenemos que verlas en el escenario y que tienen que quedar esas salvaguardas para que no se pueda prestar esto a situaciones fuera de la necesidad de este instrumento para la Secretaría de Seguridad, que es el combate a la extorsión, el combate a la criminalidad, que no estamos en contra de eso, pero aquí se juegan muchos intereses en el país, comisionado, y esos intereses políticos, partidarios, ideológicos y todo lo que queramos ver, tienen que estar en el contexto también de la realidad y tenemos que verlos también con objetividad. Y en ese sentido, yo le hago esta consulta para que estemos claros y cuáles podrían ser esas salvaguardas que tendríamos que poner
para que estas bases de datos no permitan que si esta base de datos tiene esta información y está en malas manos, y si se puede hacer clonación con estas dos informaciones, entonces ¿a qué estaríamos expuestos? Adelante, general. Bueno, es que él está hablando de dos cosas que son totalmente diferentes. Uno, que es el SIM, que es el suscriptor individual móvil, que el SIM lo proporcionan las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones, ya sea en el país, Claro, Tigo y Hondutel. En el caso anterior que decía el señor diputado Sarmiento, como existe en Honduras la portabilidad, cuando nosotros le preguntamos a una compañía, él dice no se encuentra en nuestro registro, pero puede que ese número haya sido que pasó la portabilidad a otra de estas dos compañías. Primero, cuando estamos hablando del suscriptor individual móvil, es una cosa muy distinta, que es lo que nosotros conocemos como chip. Y cuando estamos hablando del identificador internacional del dispositivo móvil, que es el email, son cosas diferentes. El email es el aparato como tal, que está constituido con 15 dígitos. Esos 15 dígitos son específicos, es como el BIN, como el Vehicle Identification Number de un vehículo, que son 17 caracteres, ya sean alfanuméricos, que son totalmente diferentes. Entonces, esos equipos son totalmente individualizables. Cuando usted lo mete a una página en específico, le dice cuál es la característica, qué tipo de tecnología usa, qué tipo de cámara. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes, el SIM y el email. ¿Qué es lo que se quiere hacer con estas dos bases de datos? Y le voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en la unidad antisecuestro, seguimos a una persona y nos utilizó 15 dispositivos celulares, 15 email, y él los iba votando. Y él compraba lotes de SIM. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que esto pueda clonarse, anteriormente se podía clonar, pero en la actualidad esta normativa jurídica tiene también una restricción para los talleres que reparan las tarjetas y que pueden hacer uso del email, porque la mayor parte de los equipos ahora el email es lógico, no es físico. La mayor parte de los equipos lo traen lógico, que ya viene incrustado en sus tarjetas, en sus memorias que son ROM. Este número que identifica el aparato. Entonces, estamos hablando de dos cosas. El SIM es la tarjeta que la dan las empresas de telecomunicaciones, y el email, que es lo que se quiere registrar también, es lo que va a hacer Conatel. Entonces, si nosotros ligamos estos dos dispositivos, vamos a encontrar algo muy importante, que a veces utilizan un email con varios SIM o un SIM en varios emails, y es ahí donde hemos resuelto muchos casos. Y se me habla de la clonación, sí se puede clonar, pero esta misma ley le dice en uno de sus apartados de que serán castigadas estas personas que tienen talleres de reparación y hacen uso de estas situaciones. Entonces, todo eso lo fuimos configurando y está claramente definido en esta ley. Sí se va a proceder contra los talleres que hagan este tipo de cambio de tarjetas. Y son tarjetas específicas, son su placa base, o como le podemos decir, en computación sería una motherboard, pero son las placas bases de estos dispositivos donde viene el identificador único. Sí, antes de la pausa, el ingeniero Morales. Sí, quería aportar algo referente a este artículo. Este es uno de los artículos más importantes para lograr tener el control de esta base de datos. ¿Qué pasa? Si a mí me roban hoy un teléfono con el operador 1, yo puedo ir a activarlo con el operador 2. Con esta base de datos en línea ya no se va a poder. Ese es tácitamente el resumen. Lo repito, yo tengo con el operador 1 mi teléfono celular. Usted tiene contigo, vaya. Sí, yo lo tengo contigo. Y a mí me lo roban ahorita. Va Claro. Voy a Claro y lo puedo activar. Así es. Exactamente eso se puede hacer. Con esta base de datos, como es unificada, al momento de activar el SIM, va a registrar el email y el email le va a decir, ese teléfono fue robado, no lo puede activar. Ese es el espíritu de este artículo. Y es uno de los más importantes en el contexto de la ley. Quería mencionar ese punto. Él dice que sí se puede clonar, ¿va? Lo que pasa es que la clonación es otro aspecto. La clonación implica una manipulación de un tercero, un especialista, para poder cambiar el email del teléfono. Pero el artículo que estamos mencionando es otro tema. Pero por eso decimos la necesidad del manejo de esta base de datos. Por lo peligroso que puede ser que cualquiera tenga acceso a los emails de los teléfonos y
pero que tenga acceso a la La información. clonación del es algo completamente diferente a la base de No, datos. no, claro, pero si tenemos las dos informaciones, eso es lo que yo entiendo. Si tenés la información del email y tener la información del chip, se puede prestar. No, es porque tenés completamente ambas diferente. informaciones. O sea, no tiene relación una cosa con la otra, con lo que usted está mencionando. No, pero si tenés las dos informaciones, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Es que no tiene que ver con clonación. Lo que se quiere es tener las dos informaciones, No, yo sé lo tener que el se SIM card qui- y yo el sé email lo que amarrado. se quiere, pero ¿qué es lo que se puede prestar? A clonación. Sí. No tiene nada que ver. Clonar un teléfono tiene nada es otro que ver concepto. porque no es la intención. No, Pero- es que no es un pero- tema de intención, es un tema de los procesos. Una clonación no tiene absolutamente nada que ver con el control del SIM card y el control del email. Eso es Estamos un de proceso acuerdo. externo, Es que un no tiene proceso nada que externo, ver con la base de datos. Pero si se tiene fuga de la base de datos, si no hay los controles necesarios, se puede prestar a situaciones que no están enmarcadas en el marco jurídico. Creo que el contexto está completamente Y- distorsionado en la observación que usted está haciendo. No. Renato. sí, sí. Sí, yo creo que voy a aportarlo y definir lo que dice el licenciado Morales. La clonación es otra acción totalmente distinta. A lo que estamos Nosotros podemos clonar cualquier dispositivo informático y de cualquier dispositivo informático lo que podemos hacer, pero ya eso conlleva a una acción típica antijurídica culpable y punible. Y es otra acción. Pero creo Que que está enumerado en confundiéndose. otro artículo dentro de la ley. Y en la misma ley lo define. Ahí decimos que estas empresas, porque esto tiene que hacerse, no lo puede hacer una persona normal, tiene que ser una persona con amplios conocimientos técnicos hacer esto. Le voy a dar un ejemplo, las computadoras. Yo puedo clonar la MAC address de una computadora, que es la que me define cómo es la individualización de la computadora, pero esto tengo que hacerlo desde aspectos de vista informáticos. O sea, no es así tan fácilmente, como yo voy a decir, lo voy a ir a clonar, no. Se ocupan equipos especiales y se ocupan conocimientos especiales. Y esto es un delito. O sea, no confundamos que querramos definir la clonación y como que solo lo vamos a hacer y ya terminó. No, esto lleva un procedimiento y esto va incluido en la misma ley y le dice que eso va a ser penado. Pero lo que va incluido Bueno, en la- eso es lo importante, ahí es donde queremos llegar, a que todo esto tiene que quedar claramente que no se tiene que prestar este instrumento jurídico, sino que tiene que ser específicamente basado en la necesidad de darle una herramienta a la Secretaría de Seguridad que le permita combatir la extorsión, la criminalidad y nosotros, repito, aunque incomode este tipo de situación, debemos estar expectantes de que la ley lleve todas las salvaguardas posibles para que no se vaya a prestar a situaciones que no deben ser correctas o que no van a ser correctas y que tal como lo está diciendo el comisionado, ya lo va a estipular la ley, que eso va a ser penado. Claro. Porque con este tipo de información de esta base de datos, sí se puede prestar, que se necesita un técnico especializado, que es otra situación, que es otro, pero con la información se puede prestar a estos escenarios. No, lo único que quiero aclarar, Renato, es que la base de datos, la información de los emails, no tiene absolutamente nada que ver con lo que clonan en un teléfono. O sea, son cosas técnicamente distantes que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Clonar un teléfono, o sea, lo que nosotros queremos es, ahorita, en este momento, como están los operadores, no es necesario clonar un teléfono. Para poder conectar un teléfono robado, ahí sí tendrían que clonarlo. Pero eso ya la ley lo está prohibiendo. Entonces es completamente, no tiene ningún tipo de relación el tema de la Mire, base ingeniero, de datos. Yo le voy a decir algo. A esta altura, no hay hondureño que no quiera que tengan nuestras instituciones las herramientas para Claro. combatir el delito de la extorsión y la criminalidad. Ahora, pero yo entiendo la oposición. Así es la oposición en todo el mundo. Y Por además, eso quería explicar el proyecto. No, ya después de la pausa. Yo entiendo la oposición, así es la oposición en todo el mundo. Y además, como se trata de un tema bien sensible, cuando la oposición dice, o los organismos de derechos humanos, queremos las salvaguardas en esa ley, están en todo su derecho y me parece que correcto también. Así estaría libre si estuviera en la oposición en este momento. Entonces, pero que no se pierda el espíritu. Si hemos estado criticando y cuestionando al gobierno porque no toma la rienda de este asunto como debería ser para combatir el delito de la extorsión,
Ahora que nos presentan una herramienta, yo creo que nuestro deber es apoyarla previo, leer e interpretar cada palabra para sugerir las salvaguardas que requiere esta ley y no que se revierta después. Ese es el asunto, pero yo no creo que haya hondureño que esté opuesto a que la policía o el Ministerio Público tenga la herramienta. Una herramienta no estamos... Okay. Entonces, en ese sentido, yo veo que si hay compromiso y apoyo de todas las bancadas, hoy, unas 3 horas antes de esa sesión, se reúnen, consensúan todas esas salvaguardas. Y esta noche tenemos aprobado en tercer y último debate esta ley. Vamos a la pausa y enseguida continuamos porque queremos seguir indagando sobre esta ley de protección. ¿Cómo se llama esta ley? Ley de protección. Ley para la protección de los usuarios. El texto es bien largo. Sí, ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Redes sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a sus mensajes. Jacqueline Espinosa comparte: esta ley nos trae beneficios a nosotros como población. La ley nos brindará a cada usuario la protección adecuada. Adonías Muñoz Medina: si esta ley va a asegurar que la extorsión va a ser atacada de frente, yo no tengo problema en que mi derecho a la privacidad sea invadida. Solo se preocupan los delincuentes que están moviendo piezas de todos lados para evitar que se apruebe esta ley. Edgardo Mejía: esta ley no debe ser aprobada, pues autoriza intervenir las comunicaciones sin orden judicial. Si el argumento es la lentitud con la que el sistema judicial resuelve las órdenes de intervención, entonces eso es lo que deben resolver. Comparte nuestro televidente, continúe usted compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. Bueno, solo permítame unos segunditos, ingeniero, para que intervenga el doctor Denis Castro Bobadilla, exdiputado del Congreso. Doctor Castro Bobadilla, buenos días. Buenos días, Renato, y a sus invitados. Renato, están discutiendo una ley para crear lo que se denomina prueba forense. Pruebas forenses para presentarlos en un juicio en materia penal, pero las pruebas forenses para llegar a un juicio tienen que ser pruebas transparentes, siguiendo el debido proceso, las garantías constitucionales y todo lo que tiene que ver en la tutela del derecho a la defensa. Renato, las pruebas forenses no pueden ser ocurrencias, no puede ir usted. Mire, yo aquí tengo esta prueba, es plena prueba, aunque esté en una ley. Pero si está enmarcada esa ley en violación de garantías constitucionales, se llama prueba impuria. Y es criterio del juzgador si la toma o no en cuenta, pero normalmente en un tribunal de garantías constitucionales no se toma en cuenta. Renato, soy la única persona que ha estado en centros de escuchas de aparatos, de cuestiones telefónicas, hace como unos 20 años. Eso en Honduras existe desde los años 70, desde que Hondutel era la única empresa telefónica y eran a puro alambre las comunicaciones. Los diferentes aparatos que hay ahora para escuchar las llamadas telefónicas que se transmiten en frecuencias más allá del FM y se les otorga la frecuencia respectiva, se pueden escuchar a través de camionetas, seguidoras, de espacios controlados, etcétera, etcétera. Eso es entonces un sistema que ha existido y existe en Honduras de escuchas telefónicas hace tiempo. Que los señores actuales que están ahí enfrente, Rafael, Juan Aguilar y el señor Morales, lo conozcan, no lo sé. Pero sí existe en Honduras y ha existido desde hace 30, 40 años y cada vez se está volviendo más sofisticado. Para crear una prueba forense se necesita
consultar a los forenses, porque el diputado crea leyes, pero lo que crea es su propia trampa para los aspectos relacionados con esto. Yo estoy de acuerdo, debe de combatirse la extorsión, pero dentro de un marco legal, porque un Estado que hace uso de sistemas impurios y sistemas que violentan la existencia de las garantías constitucionales, en realidad, para lograr un objetivo, se hace uso de pruebas ilegales, pues entonces estamos al frente de que todo el juicio va a ser inútil, va a ser una persecución inútil, y vienen después las presiones para que los jueces hagan lo que se les quieran que se le ocurra a alguien. Las escuchas telefónicas existen. Aquí han existido aparatos que inclusive estaban en bóvedas de bancos, así como lo oye, en bóvedas de bancos, familias que tenían cosas de escuchas telefónicas. Pero esos aparatitos desconozco ya después de tantos años que los hicieron. Pero sí se sabía, y se sabía bien en Honduras que eso se hacía. Ahora, los nuevos teléfonos, dentro de 5 años esa ley va a tener que ser derogada, reformada, lo que quieran, menos 3 años le doy de máximo. Ya no se están usando los chips, los nuevos teléfonos ya no vienen con chip. Incluye los chips. Revisen ustedes lo que es el iPhone 14 y va a ver que ya no viene con chip. Entonces, creo yo que se han escuchado a la policía. Usted presentó en un foro a un distinguido profesional del derecho, pero usted no ha tenido la cuestión forense para darse cuenta que la ley es para crear prueba pericial, así se llama, prueba pericial. Y las pruebas periciales no es porque a usted se le ocurra. En este proceso del derecho penal actual de Honduras, su servidor ha votado cualquier cantidad de pruebas del Ministerio Público, de la policía, por razones de prueba impuria, de prueba no elaborada con las metodologías correspondientes, de principio a fin, para que sea aceptada por un juzgador, pero sin el control jurisdiccional de la prueba, están perdiendo el tiempo, porque es el juzgador, con su libertad, el que, si la prueba fue obtenida impuriamente y sin control del Ministerio Público, que es el ente director de la investigación criminal, y sin el control jurisdiccional para ese propósito, creo que las discusiones se vuelven estériles. Yo diría a mi amigo Rafael, al señor Morales y a Juan Eder Mejía, que estoy buscando a Juan Aguilar y no lo encuentro. Yo bromeo con el doctor, es el diputado Eder Mejía. Entonces, es la sugerencia suya, si me la puede repetir así brevemente, doctor Denis Castro, para... ahí está Eder también, perdón. Sí. Eder, sí. Yo creo que la ley, el sentido en sí no importa. Mire, los sentidos, aquí en Honduras, por el sentido de la ley, se reformó la Constitución para tener a la gente 3 días preso y se iba a disminuir la delincuencia, y no se disminuyó. Aquí en Honduras se pidió la tasa de seguridad para comprar chunchas, artefactos y todo lo que quiera, y se ha disminuido la delincuencia, Renato. Aquí se pidieron cámaras para todos lados, inundamos de cámaras. Se han podido descubrir los crímenes en Honduras, se ha bajado el índice realmente como tal, operativamente. Hay que poner en una balanza. El detalle es que esta ley requiere de todo el proceso investigativo, pericia forense en materia procesal penal, que es donde se va a presentar, para que tenga la seguridad de una prueba con todo el estricto concepto de legalidad. Me parece oportuna su sugerencia. Me parece oportuna, Rafael. Me parece oportuna. Porque al final se trata de construir casos judiciales irrefutables. Totalmente. Sí, me parece oportuna la intervención de Denis Castro. Saludos al doctor. El gerente de Hondutel tiene algo que decirnos muy importante después de estos consejos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Biotos. Quita la tos y sube la defensa de toda la familia. Tenemos una gran noticia para todos los aficionados a los deportes en Honduras. Corporación Televicentro anunció este lunes 31 de julio un nuevo canal llamado Deportes TVC, que se podrá observar a través del servicio de cable próximamente cuando inicie sus operaciones. Este
Este nuevo canal ofrecerá 24 horas diarias de programas y transmisiones, principalmente de fútbol, pero también de las otras disciplinas que despiertan pasión e interés entre los aficionados hondureños. Deportes TVC transmitirá en exclusiva los partidos de 9 de los 10 equipos de la primera división. Los llevaremos hasta sus hogares con la mejor tecnología y el mejor equipo de narradores, comentaristas y entrevistadores de nuestro país, además de algunas caras nuevas que iremos incorporando. La llegada de este canal permite al fútbol hondureño ponerse al día con lo que ocurre en todo el mundo, incluyendo la región centroamericana, donde este modelo de derechos de televisión permite financiar a los equipos y los campeonatos. También la selección nacional se verá beneficiada al tener jugadores provenientes de un fútbol más competitivo y profesional. Compartimos con todos los aficionados el sueño de estar en el Campeonato Mundial 2026 y esta transformación es un paso decisivo en la dirección correcta para no quedarnos rezagados frente a nuestros competidores. Es una transformación indispensable que ya emprendieron nuestros vecinos y todos los países que son referencia en el fútbol. Además, recordemos que en Honduras ya más de la mitad de los partidos de primera división se veían a través de un solo operador de cable. Así que la llegada de Deportes TVC ampliará la cobertura a muchísimas personas más. Tendremos la mejor programación los 365 días del año. Así que este canal será indispensable para todos los aficionados hondureños. Invitamos a las personas a que hablen con su operador de cable si todavía no tienen este canal para que lo incluyan cuanto antes.